Estimados estudiantes, estimados amigos, hoy vamos a seguir con nuestro grupo de lectura con el libro de Humberto Eco, De la estupidez a la locura, una crónica para el futuro que nos espera. Hoy quiero leer un extracto, bueno, completo, un texto que él desarrolla ahí en el año 2005 que se llama Aquí está el ángulo recto. Es bastante interesante, en el cual vamos a leerlo. No me gusta comentar, pero vamos a hacer un punto de vista sobre este tema. Dice, aquí está el ángulo recto. Una arraigada creencia sostiene que las cosas se conocen a través de su definición. En algunos casos es verdad, como para las fórmulas químicas, porque sin duda saber qué es NaCl ayuda a entender a los que saben algo de química que debe tratarse de un compuesto de cloro y sodio. Es cloruro de sodio. Y probablemente, aunque la definición no lo diga explícitamente, a pesar que se trata meramente de sal. Ahora bien, todo lo que deberíamos saber sobre la sal, que sirve para conservar y dar sabor a los alimentos, que hace subir la presión, la tensión, que se saca del mar y de las salinas, e incluso que en la antigüedad era más cara y preciosa que hoy en día. No nos dicen la definición, en eso no nos dice la definición. Para saber todo lo que sabemos sobre la sal, es decir, todo aquello que en el fondo no sirve, dejando al lado quién sabe qué detalles más. Hemos necesitado oír no tanto definiciones como la historia. Historia que, para los que quisieran saber todo sobre la sal, se convierte también en una maravillosa novela de aventuras, con las cabalgatas que se recorren la ruta de la sal y por el desierto, entre el imperio de Malí y el mar. O las vicisitudes de médicos primitivos que lavaban las heridas con agua y sal. En otros términos, nuestro saber, también el saber científico, no solo el saber mítico, entre extraídos de las historias. Para aprender a conocer el mundo, el niño tiene dos caminos. Uno es que el que dominan aprendizaje por ostensión, en el sentido de que el pequeño pregunta qué es un perro y la madre se lo enseña. Que luego es un hecho milagroso que el niño se enseñe un perro salchicha y al día siguiente sepa definir como perro también a un galgo. Tal vez que exageramos por adición y catalogando entre los perros a la primera oveja que ve, para definitivamente por sustracción no reconociendo un perro como un perro. Muy interesante. La segunda forma no es la definición. Tipo, el perro es un mamífero de los placentarios, carnívoros, físipelo y cánido. Imagínenos qué hace un niño con estas definiciones por detrás taxonómicas correctas, sino que debería de ser alguna manera una historia. ¿Te acuerdas aquel día que fuimos al jardín de la abuela y había un animal así y así y así? En efecto, el niño no pregunta qué es un perro o un árbol. Normalmente, primero los ve y luego alguien le explica que se llama así y así. Es entonces cuando surgen los porqués. Entender que tanto una haya como una encina son un árbol no es una drama. Pero la verdadera curiosidad surge cuando se quiere saber por qué está ahí, de dónde viene, cómo crecen, para qué sirven, por qué pierden las hojas, y es ahí donde intervienen las historias. El saber se difunde a través de historias. Es una planta
una semilla y luego la semilla germina y etcétera, etcétera, etcétera. También la verdadera cosa de los niños quien quieren saber, es decir, de dónde vienen los niños. No pueden contar sino una forma de historia, ya sea la historia del col y la cigüeña, ya sea del papá que le da una semilla a la mamá. Me cuento entre ellos que consideraban que también el saber científico debe tomar en forma historia, y lo cito siempre a mis estudiantes una hermosa página de Peiré, donde para definir el litio se describe en unas 20 líneas que hay que saber en un laboratorio para obtener el litio. La juzga, una página muy poética, jamás había visto nacer un litio, y un día asistí a este feliz acontecimiento, como si estuviera en un antro de un alquimista, aunque era químico verdadero. Pues bien, el otro día, en una conferencia sobre Aristóteles, mi amigo Franco Lopiparo llamó mi atención sobre el hecho de que Euclides, el padre de la geometría, no define en absoluto un ángulo recto como un ángulo que tiene 90 grados. Bien mirado, ahí tenemos una definición sin duda correcta, pero inútil para los que no sepan qué es un ángulo o no sepan qué son los grados. Y confío en que ninguna madre eche a perder a su hijo diciendo que los ángulos son rectos cuando tienen 90 grados. Miren, en cambio, cómo se expresaba Euclides. Cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales. Cada uno de los ángulos es recto, y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular a la recta. ¿Está claro? ¿Quieres saber qué es un ángulo recto? Pues yo te lo digo cómo hacerlo, es decir, la historia de los pasos que debes seguir para producirlo. Entonces, lo entenderás. Entre otras cosas, la historia de los grados podrá aprenderlas después y con cualquier caso. Solo después de haber construido ese admirable encuentro entre las dos rectas. Este asunto a mí me parece muy instructivo y muy poético, y nos acerca al universo de la fantasía, donde para crear historia se imaginan mundos, y al universo de las realidades, donde para permitirnos entender el mundo crean historias. ¿Por qué les cuento esto? Porque a mí, en mi primera columna en 1985, les dije que les sabría de todo lo que les rodeaba por la cabeza, y esto es lo que hoy ando rodando. Me parece muy interesante la definición de Humberto Eco sobre el punto del aprendizaje, del contexto de aprendizaje, que realmente nosotros aprendemos con historias, no tanto por la definición como definición, sino el concepto de historia. Esto lo leí hace poco porque quería definir para qué sirven las matemáticas, y ese texto me ayudó un poquito de interpretar. Y realmente nuestro aprendizaje es con historias, no tanto la definición tan concreta como la definición tan científica, sino el para qué sirve. En el momento que yo encuentro el concepto para qué me sirven las cosas, les agarro en sentido. Entonces les recomiendo seguir leyendo este texto,
y buscar definiciones. Yo creo que la mejor manera que que nos convirtamos en cuentacuentos, en cuentahistorias, para que las personas aprendan. Bueno chicos, muchas gracias.